Ensenada TV. Ensenada TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días en este ya lunes 14 de diciembre de 2015. Frío, lluvia por la madrugada y vientos huracanados, no, vientos arrachados, mucho frío. Arturo López, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Enox Santoyo, muy buenos días. Buenos días a María Luisa Ventura, Luis Rey, en los controles y en la producción. Pues, Enoch, que estamos en la recta final y hay nota local. Así es, aquí en losperiodistas.com pues les damos las gracias de que nos hayan acompañado a lo largo de este año. Y pues el año, estas fechas pues son, dicen que de reencuentro, ¿verdad? De reflexión, pues para que todos aquellos que tienen algún tipo de diferencia, desencuentro, bueno, se tenga la posibilidad de reconciliarse, de volver a lograr consensos, pero a nivel local y sobre todo en el ámbito municipal está este asunto del transporte público, no es nuevo, pero a través de desplegados y de posicionamientos, pues ya los concesionarios de la mayoría de las líneas de transporte urbano de pasajeros han manifestado que están al borde del colapso y que tomarán medidas en caso de que el cabildo del 21º ayuntamiento no les otorgue el aumento al pasaje que está pendiente desde hace 4 años. Bueno, pero también hay una reacción, como podemos ver en la pantalla, de un grupo de jóvenes que creo que con justa razón, pues están planteando no pagar un peso más por el transporte. ¿Ese micro de qué año es? Ese micro es del año de la patada, porque la verdad es de los primerísimos, ¿no? De los 80, yo creo, todavía, ¿no? Es un Sí. micro que debe tener por lo menos unos 20, 25 años de antigüedad. Así es. Ya es difícil ver un vehículo de uso familiar de ese tipo, escolar, en la calle. Son vehículos viejísimos, ¿verdad? De hecho, el transporte, la organización del transporte, el mismo transporte, el sistema de rutas, pues es antiquísimo, es obsoleto, es antifuncional, es antieconómico. Y bueno, de esa manera difícilmente los transportistas van a justificar, yo no sé si obtener, porque ahí hay mucho juego, pero no van a poder justificar el incremento. Y por la otra parte, con ese servicio que estamos recibiendo, en donde el gobierno también tiene mucho que ver, porque el argumento del mal estado de las calles corresponde al gobierno, el buen servicio corresponde a los transportistas y el buen pago nos corresponde a nosotros, pero si no se dan las condiciones idóneas en cada uno de los actores que inciden en el sistema de transporte urbano, pues difícilmente las cosas van a ir en armonía, es decir, en que todos estemos de acuerdo, los transportistas en hacer de su negocio como debe de ser, el gobierno en cumplir con su obligación, porque es una obligación del gobierno ofrecer el transporte público, porque finalmente este es un servicio concesionado, y a nosotros, los usuarios, pues poder pagar con gusto un servicio que nos saque de nuestra casa y nos lleve a nuestro destino, porque a veces hay que agarrar hasta 4 Sí. camiones del transporte, ¿no? Aquí pues observamos del tipo de transporte de pasajeros que tenemos en Ensenada y lo único que pues la percepción, esta imagen, si la ponemos hace 25 años, 30, pues es la misma, ¿no? Tenemos un sistema de transporte público que no ha evolucionado. Hace 1 año y medio recordarás que hicieron un intento los transportistas así de madrugar y subieron las tarifas a los 13.50. Lo hicieron un día y de alguna manera pues, hubo una reacción social, no estaba autorizado, bajó otra vez a 10 pesos
existía la promesa por parte de algunos regidores de otorgarles un 20% de incremento, o sea que la tarifa subiría 2 pesos. Sin embargo, en la sesión de Cabildo de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, ahí se suponía que este asunto iba a ser expuesto y se iba a aprobar. Sin embargo, días antes trascendió esta intentona y entonces algunos regidores dijeron, bueno, se echaron para atrás, los regidores del PRD aprovecharon esa elevadita para atraparla y pues irse en contra del alcalde y el resto del cabildo y había una maniobra ilegal que querían utilizar para aprobar el aumento. Como el cabildo estaba dividido, existía la versión de que se requería de mayoría calificada para que se aprobara el aumento al transporte. ¿Qué implica la mayoría calificada? Bueno, que la mayoría de los regidores esté de acuerdo. La mayoría calificada es decir que 50% más 1. Bueno, no. Dos terceras partes. O sea, si son 13, pues al menos claro. 8 9 estuvieran a favor del incremento de los regidores. Esa es una mayoría calificada. Pero llevaron una justificación legal los transportistas en donde decía que con la pura mayoría simple se podía aprobar el incremento. Entonces varios regidores dijeron, bueno, con el hecho de no presentarnos a la sesión, con los que asistan se hace quórum legal y con la mayoría simple se aprueba el aumento. Los regidores que se supone estarían en contra, en lugar de ir a expresarlo, pues simplemente iban a dejar de asistir a esta sesión. Ya tenían como que eso armado por todo lo que ha trascendido y de repente, pues al ventilarse, pues ese circo se cae y esto es producto, Arturo, que desde hace 4 años, pues no se ha vuelto a revisar el sistema de transporte. Recordarás que en la administración de Enrique Pelayo Torres, en su primer año, se incrementó el transporte en lo oscurito. También ocurrió lo mismo con Pablo Alejo López Núñez. Sesionaron casi en la madrugada el cabildo y aprobaron un incremento al transporte. Eso fue en el trienio de Pablo Alejo, así, de noche. Y con Enrique Pelayo Torres fue algo que llamó la atención. ¿Te acuerdas de aquel apagón binacional? Pues cuando todo estaba apagado, pues ahí sesionó el cabildo y todos estábamos entretenidos de que no nos servían los dispositivos móviles, de que no había nada, y de repente, pues el cabildo aprobó ahí otro incremento. Desde entonces, han pasado 4 años, y a los concesionarios los traen con que es año electoral y pues no podemos asumir el costo político. Ese es el problema, y dicen que el que se lleva, se aguanta. Sí. Y los transportistas han jugado a la política, han abusado de la política inclusive. Juegan con uno, juegan con otro, ¿no? Se alían con el PAN, se alían con el PRI. ¿Quiénes son los que están a cargo de la Unidad Municipal de Transporte? Así es. Entonces, tienen que asumir los costos políticos que implica involucrarse en la política. El transporte es un servicio público concesionado, es decir, el que tiene la obligación de dar el servicio es el ayuntamiento. Pero como el ayuntamiento no tiene la capacidad para ofrecer el servicio, lo concesiona, y en este caso está concesionado a cooperativas y a empresas. Consecuentemente, debiera ser simplemente un acto de comercio, un acto empresarial, por más que sean cooperativas. Sin embargo, los señores juegan por posiciones en las regidurías, ¿no? Juegan por tener influencia en el Congreso, por ser funcionarios. Juegan a ser funcionarios. Bueno, pues entonces están jugando a la política. Y eso, pues de alguna manera dificulta ver el tema del transporte simplemente como un asunto de costos y precios. Se está viendo a partir del cristal de la política. Entonces, eso envicia cualquier negociación, le quita legitimidad, ¿verdad?, a una negociación que debiera ser estrictamente económica. Y eso, pues, es lo que está de alguna manera trabando todo esto.
Es cierto, han pasado 3 años o 4 años desde el último incremento. Y creo yo que es necesario que se actualice la tarifa. O sea, yo estoy consciente de que se debe de actualizar, pero los transportistas deben de pagar los costos de la ineficiencia. Es decir, si sus choferes no están debidamente capacitados, Ni uniformados. ¿verdad? Y corren como locos en las calles llenas de baches y rompen los carros, pues ese es un problema de los transportistas, no de los usuarios. Por otra parte, si el gobierno municipal no reorganiza las rutas, no se aplica un sistema moderno de transporte de rutas, para que el gobierno pueda planear el arreglo de esas calles y evitar los baches, es un problema del gobierno municipal, que no tienen por qué pagar los usuarios. Los usuarios tienen una obligación, que es pagar su servicio de manera justa y tienen el derecho de un servicio eficiente que los lleve de su casa a su trabajo o a su destino y no estar batallando con un transporte grosero, ineficiente, destartalado, con choferes que ponen narcocorridos, con la tortura de la música que no a todo el mundo le gusta. Mis respetos para que le gusta ese tipo de música, pero no a todo el mundo le gusta. Van estudiantes, creo yo que no es para nada saludable que a los estudiantes le pongan ese tipo de música. No estamos ayudando en nada a una buena cultura. Entonces, creo yo que deben de resolverse los temas del transporte desde todas sus perspectivas. Sí por un incremento, sí por un reordenamiento y sí porque cada quien asuma las responsabilidades que le corresponden. Sí, está claro que pues no es nuevo este asunto. Los transportistas se han involucrado en la administración pública. ¿De qué manera? Hay que revisar cuántos de los regidores pertenecen a este sector de los últimos años. También hay que revisar quién ha estado a cargo de la Unidad Municipal del Transporte, que es una designación directa del alcalde, y siempre pone a alguien vinculado con el transporte o con la CTM. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues es un clarísimo conflicto de intereses, ¿no? O sea, se dan paradojas porque están en contra de ellos mismos. Y sus representantes jurídicos también se meten a jugarla y le juegan con el... Aquí hay varios responsables. Primero son los transportistas, luego es el gobierno municipal y luego es el Partido Revolucionario Institucional. No nos hagamos patos, o sea, no nos hagamos de otra manera. Es esa trinidad entre PRI, gobierno y transportistas, que anteriormente también le podíamos llamar PAN, gobierno y transportistas, porque también la jugaron con el Partido de Acción Nacional, que no se hagan. Bueno, pues ahí tenemos ya un enorme problema. Y el alcalde Gilberto Hirata creo que debe atender este asunto porque, como decía en su columna nuestro colega Gerardo Sánchez, su columna El Sopor del Buitre, el problema que se soslaya estalla. O sea, lo vas calentando, va pasando el tiempo, no hay una solución y después de 4 años, pues ¿qué quieren? Los transportistas están empecinados en el aumento, si no paralizan el servicio. ¿Cómo van a hacer? Irán a poner otra vez todos los camiones de los micros frente a Palacio Municipal o simplemente van a dejar el servicio. Desconocemos, ellos ya anuncian medidas un poquito más fuertes, pero el cinismo mayor es el de los regidores. No es posible que digan, es que tenemos 8 meses de no revisar el caso. Sí, olímpicamente, o sea, ¿no? pero O sea, con una... sí, pero se pueden largar de candidatos, pueden andar festejando y todavía le sacan una lana ahí para que le regalen a los reporteros regalitos en cenitas que organizan. Bueno, nos vamos a una pausa, mi estimado Arturo. Me estaba ahogando. Dejaste el veneno. Llegamos ahí tantito ácido muriático para que se les despellejen las patas. Nos vamos a una pausa y regresamos. Ensenada TV. Ensenada TV.